bendecimos tu nombre en este día, dándote gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos permites estar ante ti. Queremos glorificarte y exaltarte en este día y pedir que tu presencia esté con nosotros. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, el bendito pan que descendió del cielo. Hoy te pedimos que a través de tu preciosa palabra nos hables, nos ministres y nos bendigas de una manera especial. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Mis queridos hermanitos, hoy vamos a tocar un tema titulado El Día del Señor, haciendo referencia del día domingo en el día que nos congregamos. Y hay una pregunta que es muy importante. ¿Por qué la mayoría de la cristiandad se reúne en los días domingos, especialmente más que otro día? Y la respuesta es muy sencilla, pero primero quiero dar una aclaración acerca de lo que es el día sábado en el Antiguo Testamento y bajo la ley de Moisés. En Génesis 2, versículos 2 y 3 dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Cuando se habla que en el séptimo día descansó, no es que Dios esté cansado, sino que Dios cesó de crear para contemplar lo que había hecho. Y la Biblia dice que todo lo que hizo estaba bien hecho en gran manera. Y es una bendición muy grande poder entender que Dios en el séptimo día vio que toda la creación estaba hecha perfectamente para el hombre. El hombre fue creado en el sexto día y lo creó de último el Señor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios estaba preparando era para el hombre. El aire es para el hombre, el agua es para el hombre, los animales son para el hombre, el sol es para el hombre. Dios hizo esta creación para que cuando creara al hombre a su imagen y semejanza pudiera disfrutar de toda la creación. Pero aquí en Génesis encontramos que Dios santificó ese día, pero Dios no mandó a los seres humanos a guardar el día Sabbat o el día de reposo. Pasaron 2500 años desde Adán hasta Moisés, y entonces Dios en Éxodo le entregó la ley a Moisés, y dentro de esa ley se encontraban los 10 mandamientos que eran parte de la ley moral de Dios. Y dentro de esos 10 mandamientos, el cuarto mandamiento era acerca del día sábado. Pero recordemos, hermanitos, especialmente que el día Sabbat no era para las naciones del mundo, sino que era solamente para Israel. En Éxodo 20, del 8 al 10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En esta porción encontramos que cuando Dios le dio a Israel el día de reposo, lo dio bajo la ley y lo dio específicamente a Israel. Ese día de reposo no era un día religioso, o sea, no era un día para ir a congregarse. Era un día en el cual no podían hacer trabajo alguno. Era un día en que no podían encender ningún tipo de llama. Era un día donde tenían que reposar no solamente los seres humanos, sino también los animales y los extranjeros. Era un día simplemente para descansar, estar de descanso. Y era un día muy especial porque la familia podía estar unida ese día. Cualquiera de los otros 6 días, Israel podía ir al templo a orar a Dios, a hacer sus sacrificios, a presentar sus ofrendas, a elevar su alabanza al Señor en los 6 días. Pero el séptimo día era un día de descanso. Y encontramos que hoy en día algunos grupos como los adventistas, ellos el día sábado lo sacan para irse para la iglesia a orar.
y muchos tienen que montar en buseta para llegar allá a la iglesia, tienen que hacer largas caminatas. Pues si están haciendo eso, están quebrantando el día sábado. Ellos dicen que tienen que guardar el día sábado, pero ellos no lo están guardando como lo mandaba la ley de Moisés. Ahora, nosotros no estamos bajo el sábado, porque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia. Y voy a contar un ejemplo. Yo llamo aquí a una personita y le digo, por ejemplo, Bernardo, usted y yo vamos a hacer un compromiso en este día. Si usted va a tal parque, entonces usted me tiene que dar 1 millón. O si usted me ve a mí en ese parque, yo le tengo que dar el 1 millón a usted. Entonces ese fue un convenio que yo hice con Bernardo. Pero resulta que luego veo a Ramón que fue al parque y le digo, Ramón, págueme el 1 millón de pesos. ¿Será que Ramón me lo tiene que pagar? Claro que no. ¿Por qué? Porque Ramón no hizo el compromiso conmigo. Fue un compromiso entre Bernardo y yo. Por lo tanto, Bernardo y yo estamos comprometidos a cumplir el acuerdo que hicimos, pero no Ramón. Lo mismo pasa con la ley de Moisés. La ley de Moisés fue exclusivamente para Israel y no para las naciones del mundo, no para las naciones extranjeras. Ahora, todos comprendemos que cada país tiene sus propias leyes y su propia constitución. Si yo voy a los Estados Unidos, hay leyes allá que no existen en Colombia, y yo tengo que someterme a esas leyes en los Estados Unidos. Si voy al Japón, también tienen otra constitución diferente a la que tenemos aquí en Colombia. Entonces nosotros nos sometemos de acuerdo al país donde nos encontremos. Y si un extranjero iba a vivir a Israel, pues se tenía que someter a las leyes de Israel. Así como también cuando un judío viaja a otro país, tiene que someterse a las leyes de ese país. Entonces, mis hermanitos, nosotros los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, el evangelio de Jesucristo, que es muy diferente. Porque hay cristianos que están confundidos pensando que se convierten, que reciben la salvación por la fe, pero que luego tienen que guardar la ley de Moisés para mantener la salvación o ser salvos. Y quiero decirles que no es así, porque el evangelio y la gracia no es una mezcla entre la ley y la gracia, sino que es solamente la gracia de Dios a través de la fe. Y lo voy a explicar también de esta manera para que entendamos el concepto. Por ejemplo, en Colombia había una constitución antes del año 91. Y en esa constitución se decía que la única iglesia reconocida oficialmente por el Estado era la iglesia católica. Pero después del 91, también las iglesias protestantes recibieron igualdad de derechos en cuanto a la iglesia católica delante del Estado. Entonces, cuando cambió la constitución, cambiaron las leyes. Y unas eran las leyes antes de la constitución del 91 y otras son las leyes después de la constitución del 91. De igual manera, la ley eran unas leyes dadas por Dios a Israel, pero cuando vino el evangelio es la nueva constitución, donde cambiaron muchas de las leyes que estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una de ellas, en el Antiguo Testamento se podía jurar por el nombre de Dios, era uno de los mandamientos. Pero cuando Cristo viene dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por sus cabellos van a jurar, aprendan a decir sí, sí o no, no. O sea, Cristo nos dice que ya no juremos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, era ojo por ojo y diente por diente. Si alguien te hacía un daño, te dañaba un ojo, tú también le podías dañar luego el ojo, mediante la ley. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y os ultrajan. O sea, cambió esa ley. Nosotros estamos bajo una nueva constitución, que es la constitución del Evangelio de Cristo. Entonces, para nosotros en el Nuevo Testamento ya no es el día sábado de Israel. Ya no es el Sabbat. Nosotros no tenemos que ver nada con eso. Tenemos un nuevo día que es el día de resurrección, que es el día domingo. Ahorita, el día Sabbat en el Antiguo Testamento para Israel representaba varias cosas. Primero, era una representación de la creación física terminada de Dios. Era lo primero. Lo segundo, era una señal del pacto entre Dios e Israel. Cada vez que ellos guardaban el Sabbat, estaban ratificando que Dios había hecho un pacto con Israel. Y tercero, era un recordatorio o un memorial de la salida de Israel de Egipto, porque Israel estuvo en esclavitud en Egipto por más de 400 años. Pero Dios nos sacó de la esclavitud, los llevó a la tierra prometida,
y les dio el sabbat. Y cuando ellos reposaban el sábado, debían recordar, éramos esclavos en Egipto, pero Dios nos libertó para que estemos ahorita descansando en Él. Ese era el significado del sabbat. Ahorita. Entonces, mis hermanitos, es muy importante que comprendamos esto. Cuando Cristo vino a cumplir la ley. La Biblia dice que la ley no pasará hasta que no se cumpla una tilde o una jota de la ley. Y quiero decirles que cuando Cristo vino, Él cumplió la jota y la tilde de la ley. Él cumplió toda la ley perfectamente. Y cuando la cumplió, abolió la ley de Moisés. Abolió la ley. Solamente pasaron al Nuevo Testamento los mandamientos que eran morales, que eso lo voy a explicar en los próximos cultos, acerca de esos mandamientos. Eso lo estaré hablando con claridad. Y en el Nuevo Testamento Jesús enseñó que Él era Señor del día de reposo. Enseñó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y enseñó que era correcto hacer bien en el día de reposo. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, no existe un solo mandamiento que le diga a los gentiles, a los no judíos, que tenemos que guardar el sábado. No existe. Pero por el contrario, encontramos la evidencia bíblica y la evidencia de la historia nos muestran que el cristianismo siempre se congregó el día domingo. Pero voy a explicar algo también. Cuando nosotros vamos a los tiempos bíblicos, los días no tenían nombre. O sea, no existía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo. En la Biblia siempre se menciona el primer día, el segundo día, el sexto día, el séptimo día, el octavo día. La semana comenzaba en el primer día. Y el primer día de la semana era el día domingo, como nosotros lo tenemos en nuestro calendario. Entonces el séptimo día era el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado era el séptimo día y nuevamente el primer día era el día domingo. Y eso es importante comprenderlo, porque todos los eventos grandes que sucedieron en el Nuevo Testamento no fue en el día sábado, sino que fue en el día domingo. Los adventistas adoran el día sábado. Exaltan el día sábado sobre cualquier otro día de la semana. Pero quiero decirles que el mayor día para el cristianismo no es el sábado, es el día de resurrección, que es el domingo. Aunque la Biblia dice que todos los días para el cristiano son iguales, porque todos los días son del Señor. Entonces los nombres de los días surgieron bajo nuestro calendario, dándole nombre a los días de dioses paganos. Por ejemplo, el día lunes a la luna, martes a Marte, viernes a Venus, sábado a Saturno y el domingo al sol. Entonces los adventistas nos acusan a los cristianos que nosotros adoramos al Dios Sol, que porque nos congregamos el día domingo. Y cuando un adventista me dice eso a mí, yo les contesto así: pero ustedes son saturdinos. ¿Y qué? ¿Que saturdinos? Sí, porque es que el sábado se adoraba a Saturno. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos el domingo en la iglesia, nosotros no venimos con una conciencia de que vamos a adorar al sol. No, nosotros venimos a adorar a Cristo. Venimos a recibir la palabra de Dios. Nuestra conciencia está en el Señor, nunca estamos pensando en el sol. O sea que lo que los adventistas dicen, eso es una gran distorsión, porque quieren colocarle el peso a las personas para que supuestamente tengan que guardar el sábado. Quiero decirle que ellos pueden guardar el sábado, pero si rechazan la gracia del Señor Jesucristo y tratan de justificarse por la ley, están perdidos y condenados. Porque la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe y no por obras, porque eso no depende de nosotros. Es un regalo de Dios. Ahora, ya que entendimos lo de los días y que entendemos de que el domingo es el día del Señor, el domingo es el día del Señor, no el sábado, vamos a ver la evidencia bíblica. Marcos capítulo 16, 9. Y escuchen bien, nosotros los cristianos no tenemos un día de reposo, un día sabbat. El domingo no es un día de reposo. El domingo, mis hermanitos, es un día de regocijo. ¿Por qué? Porque fue el día domingo en el que resucitó el Señor Jesucristo. He hablado con adventistas que me dicen: no, Cristo resucitó el sábado. Y tratan de decir que es el sábado. Pero yo les demuestro con esta cita bíblica y les tumbo inmediatamente el argumento.
Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La Biblia nos especifica, Marcos, que era discípulo de Pedro, y él está explicando que Jesús resucitó el día domingo y era temprano en la mañana. Por eso las iglesias, como la iglesia de Roma, tenían la costumbre en el primer siglo, se congregaban entre las 3:30 de la mañana y las 9 de la mañana, porque los cristianos decían: Cristo resucitó más o menos entre las 3:30 y las 5 de la mañana. Mis hermanitos, Él resucitó el día domingo, y por eso los cristianos honramos el domingo como el día del Señor, porque es el día de la resurrección. Cristo resucitó el domingo, y por eso es que el domingo nosotros nos congregamos. Algunas cosas que el Señor Jesús hizo el domingo: consoló a la llorosa María. Cuando Cristo resucitó, Él no subió directamente al cielo, sino que se quedó en la tierra una parte de la mañana. Y dice que llegó María Magdalena a la tumba con las mujeres y no encontraron el cuerpo, y se fueron, y quedó María Magdalena, estaba llorando inconsolable porque pensó que habían robado el cuerpo del maestro. Y detrás de ella apareció el Señor, pero ella no lo reconoció. Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Porque es que se han llevado el cuerpo del Señor. Si tú sabes dónde está, dime para volverlo a traer. Y Jesús le dijo: María. Y cuando le dijo María, volteó y lo reconoció: Raboni, que quiere decir maestro. Y salió corriendo a abrazarlo, y Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Qué lindo es el Señor. El Señor resucitó por la mañana y se presentó a María para darle consuelo, para darle ánimo. Qué maravilla, mis hermanitos. También el Señor el día domingo dio una lección bíblica, porque 2 discípulos salían de Jerusalén hacia Betania, y el Señor se les apareció a un lado, pero no lo reconocieron. Y ellos le dijeron a Él: ¿no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén? Que murió un hombre llamado el Hijo de Dios, que fue crucificado, que los gobernantes lo entregaron a la pena de muerte. ¿No sabes eso? Y Jesús dice que comenzó a decirles a ellos lo que la Escritura decía de Él. Mire, Cristo comenzó a predicar en la Biblia lo que la Biblia decía de Él. Y comenzó a explicarles que Él debía morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Cuando llegaron cerca de la población, los discípulos siguieron para preparar los alimentos y Jesús siguió de largo. Y ellos le dijeron: ven, quédate con nosotros y te invitamos a comer. Y mientras que estaban comiendo, Jesús partió el pan y lo bendijo. Y dice que ahí reconocieron que era el Señor, y el Señor desapareció. Hermanos, el día domingo el Señor dio una enseñanza bíblica de sí mismo. Por eso el domingo damos consuelo en la iglesia. Por eso el domingo damos enseñanza bíblica, porque así lo hizo el Señor el día que resucitó. Y el día domingo el Señor también comió con sus discípulos. Hermanos, podemos aprender muchas cosas. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 7. Libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 7. 20, el versículo 7. Algo que debemos entender es que Cristo resucitó de los muertos y se presentó a sus discípulos resucitado solamente los días domingos. Cristo resucitó y estuvo 40 días manifestándose a sus discípulos, pero solamente se les manifestaba el día domingo. ¿Por qué? Porque Él resucitó en ese día. Hechos 27 nos habla de que el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Troas, y él esperó toda la semana hasta que llegara el primer día de la semana, el domingo, para reunirse con sus discípulos y tener un culto antes de partir para otra ciudad. En el 27 dice: el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En esta porción bíblica encontramos que el apóstol Pablo en Troas no se reunió ningún día de la semana, sino que esperó hasta el domingo para reunirse con los discípulos.
Y dice que se reunieron los discípulos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos reunimos el domingo. ¿Qué más dice ahí por la palabra? Y dice, y Pablo les enseñaba la palabra. Y eso es lo que hacemos las iglesias hoy en día. El día domingo los hermanos se congregan y reciben la ministración de la palabra, la enseñanza de la palabra. Y dice también que partieron el pan, o sea, tuvieron la Santa Cena o la Cena del Señor. Y eso es lo que hacemos también. La cena de la iglesia se hace por lo general los domingos, hermano. Y Pablo largó el discurso hasta la medianoche. Parece ser que fue un culto ya pues por la noche. Vamos a leer 1 Corintios 16:2. En 1 Corintios 16:2 se nos habla acerca de cómo la iglesia de Jerusalén se había empobrecido y tenía necesidad. Y entonces el apóstol Pablo comenzó a recolectar una ofrenda para los santos de Jerusalén, para los cristianos que habían empobrecido y que tenían necesidad. ¿Y Pablo qué hizo? En las iglesias que él fundó, en las iglesias gentiles, o sea, de los no judíos, él comenzó a recolectar una ofrenda para Jerusalén. Y Pablo dice que esa ofrenda se debía recolectar y separar los días domingos. 1 Corintios 16:1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Y qué ordenó el Señor en todas esas iglesias? Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está diciendo, la ofrenda para los pobres se va a recoger el día domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque es el día en que los cristianos se reunían. Cuando nosotros recogemos aquí en la iglesia una ofrenda para algo especial o para una necesidad, la gente la trae especialmente los domingos, porque el domingo es el día en que se reúne la mayor parte de la cristiandad. Y lo mismo hacía Pablo con las iglesias de Galacia y con la iglesia de Corintios. Se congregaban el día domingo y se recogía la ofrenda para los santos de Jerusalén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Disculpen, minutico. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pastor, ¿qué tiene que ver el Pentecostés con el domingo? El Pentecostés era una fiesta que se celebraba en el día 50. Si no estoy mal, comenzaba como con la Pascua y 50 días después era el Pentecostés. Pero el Pentecostés, mis hermanos, siempre era un domingo. O sea que el Espíritu Santo de Dios descendió el día domingo, en viento recio, en lenguas de fuego. Llenó a los discípulos y comenzaron a hablar en lenguas. Escuchen bien, el derramamiento del Espíritu Santo no fue un día sábado. El derramamiento del Espíritu Santo fue en el día domingo, porque Dios estaba honrando ese día por causa de la resurrección de Cristo. Pero no solamente descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, también sucedió otra cosa importante. Versos 14 y 15, Hechos 2, 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Este es el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28, que Dios derramaría su espíritu. Lo segundo que sucedió ese día es que se dio la primera predicación de la iglesia cristiana. Escuchen bien, el derramamiento del Espíritu Santo fue el domingo
y la primera predicación del cristianismo fue el día domingo en Pentecostés. No solamente sucedió eso, sucedió algo más. Hechos 2, versículos 38 en adelante. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuchen bien: el Espíritu Santo descendió el domingo. Segundo, llenó a los discípulos. Tercero, hablaron en otros idiomas, en otras lenguas. Cuarto, se dio la primera predicación el día domingo. Pero ¿qué pasó ese mismo día? Después de la predicación de Pedro, se convirtieron 3,000. El día domingo se dio la primera cosecha de almas. Primera cosecha de almas. Y no solo eso, dice, y los bautizaron ese mismo día. Los primeros bautizos fueron un domingo. La primera cosecha de almas fue un domingo. El derramamiento del Espíritu Santo fue un domingo. Se habló en lenguas un domingo, y el apóstol Pedro dio su primer mensaje el día domingo. Todo lo que Dios hace después de la resurrección de Cristo es en el día domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó ese día. Y ese es el día que nos corresponde a nosotros, no el sabbat de los judíos. No el sabbat de la ley de Moisés, porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Apocalipsis 1:10. La mayor parte de las personas hablan del libro de Apocalipsis, porque saben que el libro de Apocalipsis habla de los tiempos finales. Pero lo que la gente no sabe es que Dios le reveló a Juan el Apocalipsis el día domingo, que se le llama el día del Señor. En el primero, en el segundo, en el tercer y en el cuarto siglo de la era cristiana, por 4 siglos se le llamaba el día domingo el día del Señor, en honor a la resurrección de Cristo. El apóstol Juan estaba esclavo por causa del evangelio en la isla de Patmos, y tuvo una manifestación de Cristo. Y Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué dice? Que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, el día domingo. El Apocalipsis fue dado el día domingo. Mire toda la evidencia que estamos viendo, mis hermanos. Pablo se congregó un domingo, predicó la palabra un domingo y tuvo la Santa Cena el domingo. Las ofrendas para los santos en Jerusalén se apartaban y se recolectaban el domingo. El Espíritu Santo descendió el domingo. Hablaron en lenguas el domingo. Primera predicación el domingo. Primera cosecha de almas el domingo. Y los primeros bautizos fue el día domingo. Ahora vamos a ver algo más. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Colosenses 2, del 14 al 16. Colosenses 2, del 14 al 16. Para explicar este verso tengo que darles una ilustración. A este lado derecho se encuentran 2 lámparas. Si yo pongo mi mano entre las lámparas y la pared, en la pared del lado izquierdo se ve la sombra de mi mano. La pregunta es, ¿qué es lo real? ¿La sombra o la mano? Claro está, la mano es lo real. La sombra es simplemente un reflejo de la realidad. Y quiero decirle que la ley de Moisés era una sombra de la realidad que es Cristo y el Evangelio. El Antiguo Testamento contiene una cantidad de sombras que cuando Cristo vino se cumplieron y ya no las necesitamos más. Y entre esas sombras se encuentra el día sábado, y Pablo lo explica aquí con claridad. Vamos a ver. Colosenses 2:14 dice así: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Cristo?
Cristo fue el único que quitó el acta de decretos que nos condenaba, o sea, la ley de Moisés. Él la cumplió perfectamente. Y cuando murió en la cruz, Él dijo, consumado es. No solamente la deuda está cancelada, sino que Cristo consumó perfectamente, cumplió la ley de Moisés en la cruz. Por lo tanto, ya la ley no nos puede condenar. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque por causa de la ley que le decía al hombre su pecado, y ningún hombre la pudo cumplir, por causa de eso nuestras vidas estaban en manos de las tinieblas. Pero Cristo, al cumplir perfectamente la ley, desautorizó a los poderes de las tinieblas y los derrotó, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, ya el enemigo no tiene parte y ni puede acusar ni puede destruir al que está verdaderamente en Cristo Jesús. Pero miren el 16. Por tanto, nadie les juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo. El Señor nos enseña que en el Nuevo Testamento nadie nos puede nos puede juzgar que porque comemos ciertos alimentos. El domingo pasado expliqué acerca de la alimentación y de la libertad que tenemos los cristianos en Cristo, porque los alimentos eran una sombra de las naciones paganas, las cuales Cristo santificó también con su muerte en el Calvario, y ya ningún hombre se le puede llamar común o inmundo. Entonces nadie nos puede juzgar. En otra versión dice así, en la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2:16 dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias de luna nueva, ni los días de reposo o de descanso. Hermanos, esta versión dice: no se dejen condenar por nadie, que porque no están guardando esas fiestas, porque es que en Cristo Jesús ya se cumplieron las fiestas judías, se cumplió la Pascua, Cristo nuestra Pascua, que era sacrificar un cordero. Cristo era el Cordero de Dios que ya fue sacrificado. La fiesta de los panes sin levadura representaba el cuerpo de Cristo, que no iba a tener pecado, ya se cumplió también. Las primicias, Cristo ya cumplió la fiesta de las primicias. Él resucitó de los muertos como las primicias para Dios, y por eso las primicias se ofrecían el domingo. Por eso Cristo resucitó el domingo. Usted ya no tiene que estar celebrando fiestas judías, ni las lunas nuevas, ni se tiene que complicar con la dieta que Dios le envió a Israel en la ley de Moisés, porque eso ya cayó, era una sombra. Y dice, ni los días de reposo, porque ya nuestro reposo no es un día, nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Esa es la invitación que Dios les hace a todos los que están bajo la ley, que están oprimidos, que están cansados, porque nunca nadie alcanzará a cumplir la ley moral de la ley de Moisés. Pero Cristo la cumplió para que tú tuvieras reposo en Él. Por eso, al aceptar a Cristo, tú ya estás en el verdadero reposo. Él es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Versículo 17, Pablo dice que es una sombra todo esto. Mire, lo explica en el 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Escuchen. Que era el sábado, las lunas nuevas, los alimentos y las fiestas judías eran sombras. Pero ¿quién es la realidad? Cristo. En esta otra versión dice así: pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Hermanos, nosotros ya estamos en la realidad, no estamos en la sombra. Pero los adventistas, con los judíos, los israelitas y todas las personas que tratan de vivir la ley de Moisés, se quedaron en la sombra. Nosotros estamos en la realidad, que es Cristo y el Evangelio, y no podemos retroceder, porque hay cristianos de algunas iglesias que se ponen por internet a escuchar a hombres judaizantes, adventistas, se ponen a escuchar a judíos y terminan que circuncidándose, que guardando la fiesta de Pentecostés, que la fiesta de los tabernáculos.
terminan, mis hermanitos, haciendo una cantidad de cosas que no son para nosotros, que eran una sombra, que ya en Cristo tuvieron su cumplimiento. Es como la circuncisión. En el Antiguo Testamento la circuncisión significaba que usted era parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento ya no. La circuncisión en el Nuevo Testamento es la conversión, el nuevo nacimiento, una vida nueva que Cristo Jesús nos da. Qué citas tan preciosas. Romanos 14, versículos 4 y 5. Romanos 14, el versículo 4 y 5. Resulta que cuando Pablo llegó a Roma, o en Roma se levantó una iglesia muy poderosa en Cristo Jesús. Pero la iglesia primero estaba conformada por judíos que se convirtieron a Cristo. Y muchos de esos judíos seguían guardando parte de la ley de Moisés. Pero también se le predicó a los no judíos, a los romanos y a los griegos. Y ellos se convirtieron a Cristo. Los gentiles nunca guardaron el sábado. Los judíos sí. Y entonces cuando se unen judíos con gentiles, con los extranjeros, en la iglesia comenzaron los problemas. Porque los judíos querían que los gentiles guardaran el día sábado. Y los gentiles comenzaron a criticar a los judíos por guardar el día sábado. Y comenzaron problemas internos dentro de la iglesia. Entonces Pablo, para traer la paz interna, Pablo deja este principio en Romanos 14, hablando del día del Señor, hablando acerca del sábado y hablando también acerca de los alimentos. Y en el 4 y el 5 dice, Romanos 14, 4 dice, Romanos 14, 5 y 6, perdón, dice así: uno hace diferencia entre día y día. ¿Quién? Los judíos. Y otro juzga iguales todos los días. ¿Quién? Nosotros los gentiles. Para nosotros todos los días son iguales porque todos los días son del Señor. No solamente el domingo, todos los días. Nos congregamos el domingo para conmemorar la resurrección de Jesús. Pero escúchenme bien, el domingo no es un día de reposo. No es un día obligatorio, sino que es para adoración voluntaria. Si usted un domingo no viene a la iglesia, usted no por eso se condena, porque es que su salvación es un día, su salvación es Jesucristo. Y dice, uno hace diferencia entre día y día, y el otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hermano, yo estoy plenamente convencido de que no hay que guardar el día sábado. No hay que guardarlo, porque estamos bajo la gracia de Cristo. Verso 6. El que hace caso del día, el judío, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, nosotros los gentiles, para el Señor no lo hacemos. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es muy sencillo. Pablo dice, respeten la conciencia los unos de los otros. Porque los judíos querían implantar la ley, la circuncisión, querían implantar las fiestas judías, querían implantar el sabbat a los gentiles, a los que no eran judíos. Y Pablo dice, no hagan eso, no hagan eso. Si ustedes quieren seguirlo guardando, los judíos, háganlo, pero los gentiles no lo tienen que guardar, ellos son libres. Y los gentiles, respétenlos. Hermanos, los judíos, aunque muchos creyeron en Cristo, vivían aferrados todavía a la ley de Moisés. Vivían aferrados a la sombra, porque no podían entender a plenitud el evangelio. Por eso Dios levantó a Pablo para que explicara, mis hermanitos, con toda sinceridad y con la verdad, que los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 11. El libro de Gálatas se escribió ¿por qué? El apóstol Pablo fue a Galacia. Y en Galacia es una región muy grande. Pablo fundó varias iglesias, no una. Cuando Pablo habla que la carta a los Gálatas no le está hablando a una iglesia, sino que les está hablando a un conjunto de iglesias en la región. ¿Y qué pasó con esas iglesias? Pablo las levantó, les predicó el evangelio, la gente se convirtió a Cristo, vivían bajo la gracia, recibieron el Espíritu Santo, tenían dones, vivían en bendición con Dios. Pero cuando Pablo salió, llegaron los judíos
Llegaron los judaizantes y comenzaron a decirle, aprovechando que Pablo no estaba, comenzaron a decir a los gentiles: sí, ustedes son salvos por Cristo, pero ustedes también tienen que guardar la ley, y tienen que guardar el sábado, y no pueden comer esto, y tienen que celebrar fiestas. Y entonces, cuando Pablo se entera, Pablo les escribe Gálatas y les dice: miren, el que los esté llevando a la ley de Moisés es una persona maldita, eso es un falso evangelio. Dice en Gálatas 1 del 6 al 10, Pablo dice: mire, si alguna otra persona, y aún yo mismo Pablo, o un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente, sea maldito. Escuchen bien, las personas que hacen que los cristianos retrocedan bajo la ley están malditos, están bajo maldición delante de Dios, porque los están sacando de la gracia para llevarlos a una cantidad de rudimentos que ya no sirven para nada, que quedaron ya en el pasado. Y Pablo les dice a ellos en Gálatas 4 del 9 al 11, les dice lo siguiente, 4 del 9 al 11: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo dice: ¿cómo es posible que ustedes estén en la gracia y ahorita se estén sometiendo a la ley de Moisés? Y estén guardando días, sábados, fiestas, comida. Versículo 10: guardáis los días, los sábados, los meses, los tiempos y los años, porque Israel tenía no solo los sábados, sino que tenía algunas otras fiestas que eran mensuales, otras anuales y otras que eran en diferentes tiempos. Y Pablo dice en el 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice: perdí mi tiempo con ustedes. Perdí mi tiempo con ustedes. Les expliqué la gracia, quedaron viviendo la gracia, como dice en Gálatas 3:1. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para que escuchen otro evangelio diferente? Sabiendo que ya les presentamos a Cristo y Cristo crucificado, porque el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la cual nos trajo una libertad de la ley de Moisés. Y como dice en Romanos capítulo 7 del 4 al 6, que ya en Cristo Jesús morimos a la ley, y ya la ley no tiene parte con nosotros, pero ahora vivimos para el que murió y resucitó por nosotros. Pero los hermanos de Galacia cayeron en esa trampa y comenzaron, capítulo 4 del 1 al 11, no lo vamos a leer por el tiempo. Se nos habla que Israel, aunque guardó el día de reposo, no pudieron entrar al reposo de Dios porque no creyeron a Dios. Pero en Hebreos 4 dice: pero los que hemos creído entramos al reposo. Porque al creer en Cristo, que es el día del Señor, el día de salvación, ya estamos en el reposo, hermanos. Es que es tan sencillo, es tan claro, mis hermanos. Vamos a leer Juan 20, versículos 26 al 28. Juan capítulo 20, versículos del 26 al 28. Juan 20, 26 al 28. Cristo resucitó. Se manifestó a sus discípulos el primer domingo, pero Tomás no estaba ya. Entonces Cristo a los 8 días volvió a aparecer y ya Tomás estaba. Y Tomás había dicho: si no lo veo, no creeré en él. Si no meto mis manos en sus heridas, no lo creeré. Y este es el momento en que se encuentran Tomás y Cristo. En Juan 20, 26 dice: 8 días después, domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué sucedió? Jesús se aparece y mira a Tomás y le dice: ¿no crees? Mírame, venga, mete tus manos en mi costado y en mis manos, mira que yo mismo soy. Y Tomás cae de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío. Un día domingo, Tomás reconoce a Jesús como su Señor y lo reconoce como su Dios. ¿Por qué los cristianos nos reunimos el domingo? Porque es que el día domingo nos congregamos para reconocer el señorío de Cristo y la divinidad de Cristo. Los adventistas y los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios.
que fue simplemente un arcángel, el arcángel Miguel, y eso es una blasfemia, porque él no es un ángel, él es el creador de los ángeles, el comandante y jefe de las tropas celestiales. Él es Dios y él es Señor. Y Tomás lo hizo el día domingo. Cuando venimos a la iglesia el día domingo, estamos reconociendo a Jesús como Señor y como Dios. Juan capítulo 20, versículos 16 y 17. Se nos habla de la historia cuando Jesús resucita y se le presenta a María Magdalena. ¿Qué es lo que dice? Dice así, 16, 17. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué sucedió aquí? Jesús resucita y queda con María Magdalena. María Magdalena lo quiere abrazar, lo quiere tocar físicamente, y Jesús dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Escuchen bien. No lo podía tocar porque no había sido glorificado. Pero ¿qué sucedió más tarde, por la noche? Jesús vuelve y se aparece a sus discípulos. En el versículo 19 y 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Escuchen bien, hermanos. Ese día domingo que Jesús se presentó a María Magdalena por la mañana, ella no lo podía tocar, porque le dijo, no he subido a mi Padre todavía. Pero por la noche del mismo día se aparece a sus discípulos y les muestra las manos y las marcas y lo podían tocar. ¿Por qué? Porque entre la mañana y la noche el Señor Jesucristo subió al cielo y se presentó, como dice el libro de Hebreos, delante de su propio Padre con su propia sangre, y el Padre glorificó a Cristo a su derecha. Escuchen bien, Cristo fue glorificado a la diestra de Dios y aceptó el sacrificio de su Hijo el día domingo. Entre la mañana y la tarde, Cristo subió, se presentó delante del Padre y con su sangre restauró las cosas del cielo y de la tierra. Y fue glorificado a la diestra del Padre. Y todo eso fue un día domingo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Toda la evidencia que tenemos del día domingo en el Nuevo Testamento existe. Escuchen, no existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se mande a los no judíos a guardar el sábado. No existe una cita bíblica. En la Biblia hay 21 listas de pecados y en ninguna lista dice que es pecado no guardar el sábado, porque es que el sábado ya no es para la iglesia, mis hermanos. Y en Hechos capítulo 15, cuando se hizo el primer concilio de la iglesia, era para resolver un problema. ¿Deben los cristianos extranjeros, los gentiles, guardar la ley de Moisés? ¿Y cuál fue la conclusión de los apóstoles? Hechos capítulo 15, el versículo 27 al 30 fue esta: solamente les vamos a mandar a los que no son judíos cuatro cosas a los convertidos que no son judíos. Primero, nada de idolatría. Segundo, nada de inmoralidad sexual. Tercero, nada de comer sangre. Y cuarto, nada de ahogado. Fueron 4 prohibiciones y ahí no aparece el día sábado. ¿Por qué? Porque el día sábado no es para nosotros, fue exclusivamente para la nación de Israel. Es más, en el Antiguo Testamento muchas personas fueron salvas sin guardar la ley de Moisés. ¿Quiénes? Primero, la reina de Saba fue y creyó al Dios de Salomón y fue salva. Jesús habla de ella. Naamán el leproso, que llegó a Israel, era el general del ejército de Siria, y llega a Israel, buscó al profeta Eliseo y fue sanado y se convirtió al Dios de Israel. No guardó la ley, pero él creyó en Jehová y fue salvo, y Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento. La nación de Nínive, la ciudad de Nínive, Jonás fue y predicó y se salvaron 2 generaciones de 120,000 personas porque creyeron en el Dios de Israel y se arrepintieron de lo que en su conciencia creían que era pecado, y Dios los perdonó.
Y todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Abraham era un gentil, él no guardaba el sábado. Noé no guardaba el sábado. Ni Jacob, ni Isaac, ni José, ellos no guardaban el sábado, porque eso fue exclusivamente ya bajo la ley de Moisés. Y ellos fueron salvos por la gracia del Señor, al igual modo que nosotros, hermanos. Y voy a terminar explicando algo. En Romanos 1:16 dice, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al gentil, o sea, al no judío. Pablo entendió que debía llevarle primeramente el evangelio a los judíos y luego a los no judíos. Primeramente al judío. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a Israel, vino primeramente para Israel. Y por cuanto Israel rechazó, el evangelio llegó a las naciones. Y cuando Cristo envió a los 12 discípulos a predicar, les digo, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque primeramente había que dar testimonio en Israel. Y luego el evangelio llegó a los gentiles, a los que no son judíos. Primero a los judíos y luego a los gentiles. Pero les voy a colocar un ejemplo para terminar. Cuando Pablo llegaba a cualquier ciudad, como debía predicarle primeramente a los judíos, tenía que ir a la sinagoga el día sábado, porque era el día en que se congregaban los varones a escuchar la palabra de Dios. Y entonces Pablo llegaba a cualquier ciudad y llegaba primeramente a las sinagogas. Y en la sinagoga habían dos tipos de personas, y lo voy a explicar así. Páseme 3 sillitas, Mateo, rápidamente, 3 sillitas. Lo voy a explicar así. Existían 3 tipos de personas. Primero, estaban los judíos, que eran los descendientes en la carne de Abraham. Segundo, estaban los gentiles, que eran las naciones no judías, o sea, el resto del mundo. Y tercero, estaban los prosélitos. Escuchen, prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era una persona no judía que se convertía al judaísmo, o sea, se hacía judío. Porque los judíos, ellos tenían personas que iban a predicar a los no judíos para que creyeran en el Dios de Israel. Y el que creía se tenía que circuncidar y comenzaba a guardar la ley, y a ellos se les llamaba prosélitos. Entonces, cuando Pablo llegaba a las sinagogas, encontraba a los judíos y encontraba a los prosélitos, que eran extranjeros que se convertían al Dios de Israel, se circuncidaban y guardaban la ley. Entonces Pablo predicaba en la sinagoga, se convertían a Cristo un poquito de judíos y un poquito de prosélitos, y Pablo salía de las sinagogas con ellos y luego le predicaba a los gentiles, y también se convertían, y la iglesia se formaba por judíos y gentiles que se convertían a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque hay adventistas que dicen, pero mire que Pablo predicaba en la sinagoga, sí, porque él tenía que dar testimonio. Pero mire que en la sinagoga habían gentiles, sí, habían gentiles que se habían hecho judíos, pero ahorita se iban a hacer cristianos e iban a dejar las sinagogas. Vamos a leerlo. Hechos 42. Hechos capítulo 42. Hechos de los Apóstoles capítulo 42. 13, Hechos 13, versículos 42 y 43. Dice así, Hechos 13, 42 y 43. Y dice así. Hechos 13, 42 y 43. Dice así. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, mire, ¿de dónde salieron? Pablo con Bernabé, de la sinagoga de los judíos. Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Por qué habían gentiles ahí? Porque eran prosélitos convertidos. En el 43 lo explica. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, Pablo llegaba a la sinagoga,
les hablaba de Cristo y se convertían los judíos y los prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Ahorita se hacían cristianos y salían con Pablo de la sinagoga, y Pablo le predicaba a los gentiles y se conformaban las iglesias. Como dice en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. A los judíos había que predicarles primero. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. Entonces Pablo llegaba a la sinagoga y habían judíos y prosélitos, les predicaba y se convertían un poquito de estos y un poquito de estos, y salía de la sinagoga. Los que quedaban allá comenzaban a perseguir a Pablo y a rechazarlo, pero con los que él salió, junto con los gentiles que les predicaba, se formaba la iglesia. Y les voy a mostrar una cita, la última, donde nos enseña que Pablo no estaba bajo la ley de Moisés. Primera de Corintios 9, 18 al 21. Primera de Corintios 9, del 18 al 21. Y dice así. Y dice Pablo: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, no la ley, el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, o sea, a los de la tribu de Judá, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, o sea, todo Israel, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo no estaba bajo la ley. Y Pablo dice: a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, o sea, los gentiles, como si yo no tuviera ley, no estando yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están bajo la ley. Entonces, ¿Pablo qué hacía? Cuando estaba con los judíos, se comportaba como judío para ganarle a ellos. Cuando estaba con cualquier israelita, todos los que estaban bajo la ley de Moisés, se hacía como si guardaran la ley, pero solo para predicarles y ganarles para Cristo. Y cuando estaba con los gentiles que no tenían ley, él se hacía como si no tuviera ley, para ganarles también para Cristo. Pero Pablo ahí dice: yo no estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. En el Nuevo Testamento estamos bajo las leyes del Señor Jesucristo. Muchos exaltan la ley de Moisés, pero Juan 1:17 dice: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios habló en otros tiempos por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, ya no por Moisés. Y cuando Jesús en el monte de la transfiguración se le apareció Moisés y Elías, dice que una nube los cubrió, Jesús resplandeció, y cuando los apóstoles miraron, estaba solamente Jesús solo. Y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ya no es a Moisés, ya no es a Elías, sino hay que seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Salvador y el Redentor. Paralelo entre el día de reposo y el día del Señor. Voy a hacer un paralelo corto. En el día de reposo se descansa físicamente. En el día domingo se descansa espiritualmente. En el día de reposo era bajo la ley de Moisés. El día domingo es en la gracia de Jesucristo. El día de reposo es el séptimo día. El día domingo es el primero de la semana. El día de reposo conmemora la creación de Dios. El día domingo conmemora la resurrección. En el séptimo día Dios descansó. En el primer día Jesús estuvo muy activo. En el día de reposo conmemora una creación terminada. El día domingo conmemora una redención terminada. El día de reposo era de obligación legal, o sea, lo tenía que cumplir.
era obligatoriamente. El día domingo es para adoración voluntaria. El día de reposo es para los judíos. El día domingo es para la iglesia. Quebrantar el día de reposo daba pena de muerte. No guardar el domingo no tiene consecuencias. Si usted no viene a un culto un domingo, no por eso se condena ni le viene maldición, aunque sí debe congregarse, como dice Hebreos 10:25. Y quiero terminar porque los adventistas dicen que el día domingo lo inventó Constantino en el año 300 y pico. Son muy ignorantes porque no conocen historia de la iglesia. Y le echan a Constantino, el emperador romano, que supuestamente pasó el día sábado al domingo. Eso es una mentira total. Y se lo voy a comprobar con historia de la iglesia. Bernabé, el compañero de Pablo, escribió lo siguiente: de manera que nosotros observamos el octavo día, o sea, el domingo, con regocijo, el día en que Cristo resucitó de los muertos. En el año 100, Ignacio, convertido bajo el ministerio del apóstol Juan, escribió: todo aquel que ama a Cristo celebra el día del Señor, consagrado a la resurrección de Cristo, el principal de todos los días, no guardando ya más los sábados, sino viviendo de acuerdo al día del Señor, el domingo, en el cual nuestra vida se levantó por medio de Él y de su muerte. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor. Y estamos hablando del año 100. Justino Mártir escribió en el año 145 después de Cristo: mas el domingo es el día en que todos tenemos nuestra reunión común, porque es el día primero de la semana y Jesucristo nuestro Salvador en este mismo día resucitó de los muertos. Dionisio de Corintio, obispo de la iglesia, pastores de la iglesia, escribió en el año 170 después de Cristo: hoy observamos el día del Señor, el domingo en que leemos su carta. Victoriano, en el año 300 después de Cristo, él dice: en el día del Señor, el domingo, acudimos a tomar nuestro pan con acción de gracias, o sea, la Santa Cena, para que no se crea que observamos el sábado con los judíos, lo cual el mismo Señor del sábado abolió en su cuerpo. Podemos ver que estos cristianos de los primeros 3 siglos antes de Constantino explican en sus cartas a las iglesias que la iglesia cristiana se congregaba el domingo, no los sábados, que el sábado había sido una sombra que ya pasó. Y esto es bien importante. Tertuliano, en el año 160 al 220, considerado un apologeta y escritor eclesiástico de gran erudición, al final de su vida cayó en herejía, abrazando el montanismo, pero fue muy leído antes de caer en herejía y abandonar la iglesia. Y él menciona expresamente el descanso dominical. Nosotros, sin embargo, según nos ha enseñado la tradición, en el día de resurrección del Señor debemos tratar no solo de arrodillarnos, sino que debemos dejar todos los afanes y preocupaciones, posponiendo incluso nuestros negocios, a menos que queramos dar lugar al diablo. O sea, para la iglesia primitiva era muy claro el domingo. Orígenes, en el 220, escribió lo siguiente: en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Si entonces os abstenéis de todas las obras de este mundo y se guardan libre para las cosas espirituales, ir a la iglesia, oír la lectura y las homilías divinas, meditar en las cosas celestiales. En el año 190, Clemente de Alejandría, él nos da el mandamiento de acuerdo al Evangelio y guardar el día del Señor, siempre que se aparte de la mente perversa, glorificando la resurrección del mismo Señor. En el año 90, en la carta llamada Didache, que se llama la doctrina de los apóstoles, dice lo siguiente: en el día de la resurrección del Señor, eso es el día del Señor, reunidos juntos sin falta, dando gracias a Dios y alabando por estas misericordias que Dios ha dado a vosotros por medio de Cristo, y le ha librado de la ignorancia, el error y la esclavitud. Que vuestro sacrificio sea sin mancha y aceptable a Dios. Constituciones de los apóstoles, y ahí da la biografía. Y esto fue en el año 90. Y mandan a que se reúnan el domingo. La Didache también dice:
Y en el día de la resurrección de nuestro Señor, el cual es el día del Señor, reuníos más diligentemente, dando alabanzas a quien hizo el universo por medio de Jesús, y lo envió a nosotros, y con descendencia en dejarle sufrir, y le levantó de los muertos. El domingo es un día en que debemos dedicar al Señor con los siguientes propósitos: leer más la Biblia, orar al Señor, para asistir a la iglesia, para servir al Señor y celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, espero que esta enseñanza les haya quedado muy clara, porque las otras veces entré por internet y estuve viendo algunas prédicas de algunos pastores, pero les faltaba un poquito más de contenido bíblico y de historia. Y yo traté de hacer un tema resumido para que la gente pueda entender que en el Nuevo Testamento nosotros estamos bajo la gracia y que el día que nosotros guardamos es el domingo, no el sábado. Espero que toda esta información les haya servido. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, porque hoy nos has enseñado e instruido y hemos podido aprender que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte un día domingo, se levantó como las primicias a Dios el día domingo, envió su Espíritu Santo el día domingo. Los creyentes fueron bautizados por primera vez un día domingo. La primera cosecha de almas fue un día domingo. La primera predicación de Pedro fue un día domingo. El domingo se recogían las ofrendas. El domingo se reunía Pablo con los discípulos y partían la cena del Señor. El domingo Juan recibió el libro de Apocalipsis, porque el día domingo es el día en que Cristo resucitó. Y de acuerdo a ese día nos reunimos para conmemorar su muerte, sepultura y resurrección hasta que Él vuelva por segunda vez por su iglesia. Guarda a tu pueblo del engaño y del error y que puedan permanecer firmes en la gracia de Cristo. Amén y amén.